Bueno, yo soy licenciada en Estadística y en este momento estoy en el equipo técnico coordinador de la nueva encuesta de gastos e ingresos de los hogares que se va a realizar a partir del mes de noviembre en todo el país. Lleva un año de trabajo de campo y entre los objetivos están la nueva canasta del IPC y la línea de pobreza. Bueno, en breves palabras, ¿podría describirnos qué es el INE? Sí, el INE es el instituto que se encarga de recopilar datos para las estadísticas oficiales. ¿Qué toman en cuenta para realizar la canasta de consumo y el IPC? Bien, la canasta básica del IPC se realiza a partir de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2005-2006. Luego eso se pondera de acuerdo a el consumo declarado por la totalidad de la población uruguaya. Hay dos canastas en este momento, una para Montevideo y otra para el interior. No representa a ningún, salvo la de Montevideo, ¿verdad? La del interior no representa a ningún departamento ni a ninguna localidad en particular, sino que representa el consumo medio de todo el interior del país. ¿Y la división de Montevideo y el interior tiene algún objetivo? Sí, es porque hay, por ejemplo, el nivel de ingresos de Montevideo y del interior es distinto, pero el nivel de gastos también es distinto. En algunas cosas tenemos productos tarifados como la leche, que sale lo mismo en cualquier punto del país. Pero hay otros productos en que los precios son distintos en Montevideo que en el interior. Si bien en el interior varían de acuerdo a la zona, por ejemplo, no es lo mismo la frontera con Brasil que la frontera con Argentina, el centro o el área metropolitana, para poder hacer canastas regionales se tendría que hacer una encuesta mucho más grande, con mucha más cantidad de casos, que sería muy cara para el país y que en principio no vale la pena contenerla una para todo el país, para todo el interior alcanzaría. ¿Cómo cree usted que la evolución de la tecnología ha afectado el consumo uruguayo? Y eso lo vamos a medir con la nueva encuesta de gastos e ingresos, porque por ejemplo la anterior, si bien la tecnología ya estaba, por ejemplo tenemos teléfonos celulares, ¿sí?, pero no estaba tan difundido como ahora. Por lo tanto, ¿cree que ahora el consumo de la tecnología es mayor al estipulado? No lo sabemos, no lo sabemos. Pensamos que sí. Por ejemplo, un cambio que sí sabemos es que no se da solo en Uruguay, se está dando en toda Latinoamérica, que la proporción del gasto en alimentos fue menor en la década anterior que en las encuestas anteriores. Y entre otras cosas, una de las sospechas es porque hay mayor difusión de las heladeras. Entonces ya la gente no tiene por qué comprar todos los días el consumo del día, sino que comer mejor refrigeración. Otro de los cambios que también vimos en el anterior y que pensamos que en este va a ser importante es el consumo de comida fuera del hogar. Más mujeres que trabajan, más gente que... Claro, pero no solo por restaurantes, sino también, por ejemplo, roticerías, todo eso, que la comida preparada fuera del hogar. Eso fue un cambio bastante importante entre la década del 90 y la década del 2000. Okay. ¿El valor del producto se hace por un promedio de todas las marcas de dicho producto o solo por lo más recurrido de las marcas? Nosotros, el IPC con la encuesta de gastos e ingresos, lo que se ve es qué proporción de los hogares consumen todos los artículos que tenemos en el listado. Luego de ahí se eligen los más representativos, los que superan, por ejemplo, el 1% de los hogares o tanto por ciento del gasto. Y luego se trabaja, eso es la base, ¿verdad? Y luego lo que se hace lo que se llama una encuesta de especificaciones, que se va, por ejemplo, en la encuesta de gastos e ingresos sale que el pan se compra en supermercado, en almacenes, en panadería. Entonces luego se va a supermercados, almacenes y panaderías y se ve qué proporción del gasto es en cada uno de esos establecimientos. Y luego se va a distintos establecimientos. Lo mismo con la ropa.
Nosotros anotamos que en el hogar adquirieron una camisa. Bueno, después se averigua en las tiendas, en los shopping, en todo el país, si es camisa de manga corta, si es camisa de manga larga. Por eso se especifica todavía más. Y se va por lugar de abastecimiento y por tipo de producto. Y sí se toman los datos mes a mes, por ejemplo en ferias, en supermercados, en almacenes, pero también se consideran distintas presentaciones. ¿Sí? Y distintas marcas, por supuesto, porque las presentaciones las tenés en distintas. Digamos, en el consumo también se puede, por ejemplo, tener en cuenta no sé, comercios clandestinos, podríamos decir, que no son legales. No sea, creo que el IPC no releva de comercio clandestino, pero sí, por ejemplo, las ferias o los puestos de frutas y verduras que no necesariamente tienen que aportar, eso no. Nosotros sí preguntamos, por ejemplo, a la gente dónde compró. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las cosas que queremos ver es las ventas por, lo que me preguntabas hace un ratito, por medios electrónicos, las ventas por Facebook o por, no sé, OLX o distintas cosas que la gente compra entre particulares. Ese tipo de cosas antes no existía, es algo nuevo, entonces el IPC actual no lo refleja, porque no existía. En su opinión, si a una persona se le han reducido los ingresos, ¿renunciaría o bajaría el porcentaje de bienes como puede ser el alcohol, tabaco, o seguiría su consumo? No tenemos nada que nos demuestre eso, no hay una encuesta específica. Lo que el INE y todos los institutos de estadística suponen es que el hogar actúa de manera coherente con lo que uno espera. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, armamos la canasta de la línea de pobreza, se supone que primero el hogar va a destinar sus ingresos a la alimentación. ¿Sí? Pero eso no depende de cada hogar, no tenemos nada que... Pero es difícil de controlar. Es muy difícil de controlar porque aparte tú tienes que hacer fe de lo que el hogar o la persona te está diciendo. Y por ejemplo, el margen, ¿hay un margen de, por ejemplo, si las personas pueden mentir en las encuestas? Y sí, pero eso no lo podemos medir. Nosotros tenemos que tomar datos de lo que la persona dice. Si, por ejemplo, uno de nuestros encuestadores son profesionales, ¿verdad? Sobre todo la encuesta continua de hogares y los de IPC. Si, por ejemplo, sospechan de que una persona miente, no se le puede decir, hay que anotar lo que la persona dice. Y a lo sumo lo que hace es indicarnos a sus superiores y a los técnicos para ver si esa encuesta después hay que desecharla porque los datos no son confiables. Por ley, la ley 16.616, que es la de la creación del instituto, todas las personas físicas y jurídicas del Uruguay tienen la obligación de contestar las encuestas del INE y de los integrantes del Sistema Estadístico Nacional y de contestar la verdad. Por tanto, puede haber un aproximado. Sí, lo que no podemos es medirlo. Porque confiamos, en principio tú tienes que confiar de lo que te están diciendo. Y si sospechas, bueno, aclararlo y bueno, después se verá. Ha pasado casos en que el encuestador se da cuenta de que no le están diciendo la verdad y bueno, esa encuesta después en la oficina se tiene que desechar. Okay. ¿Qué rango de salario sería el suficiente para, digamos, consumir los productos de la canasta? Eso está, yo no tengo los datos en la memoria, ¿verdad? Porque no estoy trabajando en este momento en eso. Pero es público, tú puedes mirar, ojo que hay dos cosas distintas, antes de explicarte. Una es la canasta básica del IPC, que lo que mide es evolución de precio. ¿Sí? Que es en ese momento que consumían los hogares uruguayos, en qué proporción, y solamente mide la evolución. No significa más nada que eso. Es simplemente compara cuánto salían en determinado momento del tiempo y cuánto salen ahora. Si ha habido subas o si ha habido bajas. Eso es una cosa.
Por otro lado está las canastas que se usan para las líneas de pobreza e indigencia. Si tú ves la canasta del IPC, los archivos que están publicados, lo que vas a ver es evolución, nunca vas a ver precio, vas a ver solamente evolución. En cambio, por otro lado está la canasta con la que se mide la pobreza, que no es la misma, porque se mide distinto, se mide en un conjunto de hogares que se suponen que no son ni pobres ni que les sobra, que están en el medio, entonces que consumen lo básico. Sobre eso se mide el consumo y de ahí se sacan las líneas de pobreza de indigencia. Ahí sí tú vas a ver el valor de la línea de indigencia, que significa el consumo mínimo en alimentos, la cantidad de dinero que necesita un hogar para consumir lo mínimo en alimentos. Y está la línea de pobreza, lo que se le agrega lo mínimo para consumir vivienda, calzado, vestimenta, etcétera, etcétera. Esos datos sí son públicos, se los pueden encontrar en la página de línea. Pero entienden que son cosas, son dos canastas que no tienen nada que ver. El valor de los productos... perdón. ¿Cómo ha variado el consumo uruguayo a lo largo de los años? Y bueno, en parte lo que te explicaba recién, la tecnología ha hecho que varíe. Por ejemplo, ya en la encuesta anterior teníamos teléfonos celulares, teníamos computadoras, sospechamos que ahora ese costo va a ser más. No había mucho contrato de telefonía celular, ahora hay mucho más, pero eso no lo vamos a saber hasta que no termine esta encuesta dentro de un año y un mes. Digamos, entre las reformas que ha habido de la canasta del IPC, sí, ¿hay cambios drásticos? Básicamente pueden ser comparables, pero sí ha habido cambios. Han desaparecido productos, televisor blanco y negro que antes estaba, la canasta del 96 estaba, la canasta del 2005 ya no estaba, televisor blanco y negro, aparecieron los celulares, lo que les decía recién de los gastos en comida fuera del hogar, que aumentaron muchísimo del 96 al 2005. Esos cambios se vieron anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿productos extranjeros han visto más reflejados en la sociedad uruguaya? Eso no te lo sabría decir, porque nosotros no preguntamos marcas. Entonces, en la encuesta no se preguntan marcas. Se pregunta, por ejemplo, arveja. El hogar te dice que consumió arvejas. Lo que nosotros preguntamos es si eran frescas o eran enlatadas. Si eran enlatadas, cuánto pesaban, dónde las compró y cuánto gastó. Pero no le preguntamos la marca. La marca después lo relevó IPC en la otra encuesta. Entonces no te lo sé contestar. Tal vez haya estudios, yo no te lo sé contestar. El porcentaje de la canasta, o sea, digamos, de lo que se produce, se consume en alimentos, en cada rubro, ¿puede ser aplicable a todos los sectores sociales? No, la canasta del IPC te mide el promedio de los hogares uruguayos. Y en el promedio no te representa ni a los de mayor nivel económico ni a los de menor nivel económico. ¿Puede asociarse entonces a la clase media? No, tampoco, porque tú sumas todo y divides, digamos, como se hace un promedio, ¿verdad? Sí. Entonces, al hacer un promedio, en realidad no puedes decir que representa a fulano o a mengano, porque si los estratos altos tienen un peso muy alto, eso influye en el promedio. ¿Sí? Sí. Y la canasta de la línea de pobreza, las otras que te mencioné, corresponden solamente a lo que se llama el estrato de referencia, que es alrededor del percentil, del segundo quintil, más o menos. ¿Sí? El 20%, alrededor de eso. Entonces, si con la encuesta de gastos e ingresos no tenés casos suficientes como para hacer una canasta por ejemplo, quintil de ingresos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, espero que decir.